Ya, vamos a retomar la segunda parte de la clase. Voy a volver a presentar la diapositiva anterior. ¿Ok? A ver, estábamos hablando del pandeo lateral torsional. ¿Ok? Estamos tratando de derivar la ecuación que determina el momento crítico, y de la clase anterior vimos que, o sea, de la clase anterior, de la primera parte de esta clase, dedujimos algunas ecuaciones, principalmente la asociada a la componente de torsión, que tiene dos componentes, San Venant y Alaveo. ¿Ok? Entonces, vamos a derivar la ecuación de momento crítico y, por simplicidad, como les decía en la parte anterior, vamos a asumir que el diagrama de momento es constante en toda la sección. ¿Ok? Es decir, a ambos extremos están aplicando un momento M0 y, por lo tanto, ese momento es constante en toda la sección. ¿Ok? Por simplicidad también vamos a asumir que la sección es una sección doble T. Ya, de nuevo, ¿se acuerdan que en la primera parte vimos que en la sección vamos a tener un eje X, un eje Y, un eje Z, y vamos a tener coordenadas locales que nos permiten estimar el desplazamiento horizontal U, el desplazamiento vertical V? A lo largo del eje longitudinal la componente se va a llamar Z y el giro es φ. ¿Ok? Por lo tanto, si yo me enfocara en ver esto en una sección, en una elevación lateral, lo que yo voy a tener es que la curvatura de la sección va a estar dada por la derivada, en este caso, del desplazamiento vertical, V, porque piensen que en esencia, si no existiera el pandeo lateral torsional, si ustedes ejercen una flexión sobre este elemento lo único que va a tender a hacer es tender a bajar, ¿ya? No va a haber ningún efecto de desplazamientos laterales. Eso si es que no hubiera pandeo lateral torsional, ¿ok? Entonces, por lo tanto, el momento actuante, acuérdense que estamos asumiendo que es constante, M0, ese momento genera solamente un desplazamiento vertical V, ¿ya? Y sabemos, por lo que siempre hemos usado en el curso, que la curvatura, en este caso de V respecto a Z, o que viene dado por la segunda derivada, es igual a menos el momento partido por EI, ¿ya? Donde qué inercia tienen que tomar, en este caso obviamente es la inercia respecto del eje X, porque el momento M0, si ustedes ven, está actuando efectivamente respecto del eje X, por lo tanto, la oposición al giro de esa sección es respecto de ese eje X, ¿ok? Por lo tanto, esto no es ni más ni menos que la variación de la variación de B respecto a Z es simplemente el momento partido por EI, ¿ok? Curvatura. Y si ustedes esto lo quieren escribir de manera inversa, dicho de otra manera, el momento va a ser simplemente menos EI por la segunda derivada, que acuérdense que la estamos poniendo como comas. Acuérdense que las comas siempre quiere decir que la derivada es respecto a Z. Ya usamos esa notación para la torsión, no se olviden eso. Veamos ahora qué pasa si analizamos qué pasa respecto del eje débil de la viga, o vamos a ver qué pasa respecto a este desplazamiento U. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Esta es una vista transversal de la sección, es decir, si yo cortara acá como con un plano y mirar así hacia allá, por lo tanto es mirar este plano de acá, ¿qué voy a tener yo? Yo voy a tener que inicialmente mi sección está en esta posición, el eje horizontal se llama X, el eje vertical se llama Y, el eje Z estaría como saliendo de acá de la pizarra, y sabemos que esta sección, producto del fenómeno de pandeo lateral torsional, se va a desplazar este punto de acá hacia esa nueva posición. Sabemos que el desplazamiento horizontal lo estamos llamando U y el desplazamiento vertical V. Además va a estar rotando, porque ya vimos que existe un fenómeno que este se desplaza menos que este, y ese ángulo lo estamos llamando φ. ¿Ok? Y el momento sabemos que está actuando solo respecto al eje X. No sé si recuerdan esa notación con la doble flechita. La doble flechita, voy a prender un poco mi cámara para que me vean. Esa doble flecha quiere decir que ese momento está actuando de esa forma. Es decir, el pulgar de ustedes, siguiendo la regla de la mano derecha, le indica hacia dónde actúa ese momento. Entonces, en este caso, ese momento está actuando respecto del eje X. Por eso las dos puntas de la flecha están coincidiendo con el eje X. ¿Ok? Ese momento, que es el momento externo que está actuando de la flexión, tiene obviamente
una componente respecto de este eje del elemento y de este eje del elemento, que estos ejes obviamente son los ejes respecto a la posición rotada. Es decir, este, si ustedes quieren, este es el MY chico y este es el MX chico. Por trigonometría vamos a tener que el momento en Y, la componente en este sentido, de este momento de acá, es simplemente este momento por el seno de este ángulo. Ojo, este ángulo es el mismo que este ángulo. Por trigonometría, si ustedes trasladan este ángulo, les va a quedar trasladado ahí. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que el momento respecto al eje menor o el eje débil es M0 por el seno de este ángulo φ. ¿Ok? Y, por otra parte, nosotros sabemos que este momento, M sub I, sigue la misma lógica de la curvatura. Entonces, este momento I, que lo vamos a escribir como M0 por el seno de φ, es igual a menos EI, que es el módulo de elasticidad, y I es la inercia, pero ahora respecto al eje débil, por la curvatura. Pero este momento está actuando para el desplazamiento U. Por lo tanto, este momento por el seno de φ es el E por el I respecto al eje débil, porque ese es el momento que estoy ahora tomando en cuenta, este momento de acá. Por lo tanto, cuando esto tiende a flectarse, lo hace afectando el eje débil del elemento, por la variación ahora de la componente U, que viene siendo la componente del desplazamiento lateral, y la variación que tiene respecto a Z dos veces. ¿Por qué? Porque acuérdense que siempre el momento está relacionado con la curvatura. ¿Ok? Entonces, esta otra expresión de acá es simplemente la saco de este caso de acá, de proyectar el momento respecto de esta posición, y obviamente cuando proyecto respecto a esta posición, el momento empieza a actuar sobre el eje débil y por lo tanto afecta el desplazamiento lateral de la sección. Porque el desplazamiento vertical, acuérdense que está asociado al eje fuerte de la sección. El desplazamiento lateral estaría asociado a su eje débil. Y si esto lo escribo de manera simplificada, lo primero es que acá estoy, por simpleza, asumiendo que las deformaciones son pequeñas, por lo tanto, el seno de φ lo puedo aproximar a φ, y de nuevo estoy escribiendo la segunda derivada como dos comillas, entendiendo que siempre esa derivada es respecto a z. ¿Ok? Eso es que yo lo miro desde el punto de vista transversal. Veamos qué pasa respecto a la torsión que está experimentando la viga. Entonces, ahora si yo hago una vista en planta, ¿ya? Es decir, si vuelvo acá atrás, ahora yo estoy parándome como mirando desde arriba y miro hacia abajo, entonces estoy mirando como la cara superior de esto, estoy mirando desde arriba, una planta de esta sección. Entonces, si yo miro desde arriba, voy a tener obviamente que ahí tengo el eje longitudinal de la viga. El momento es un momento que actúa respecto a X, ¿no es cierto? Por lo tanto, tengo que poner las dos flechas en ese sentido, ¿ya? Y ese momento, si es que yo lo traslado a este punto, va a tener ahora una componente respecto a X y respecto a Z, pero ahora variando de un ángulo θ, que este ángulo θ es cuánto varía la sección, la posición de la sección, pero visto ahora en planta. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Porque en esencia yo tengo un momento solamente respecto al eje X, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese momento en teoría, solamente debiera tender a generar una componente de desplazamiento vertical, lo que yo llamo V. Pero como yo sé que mi sección se me desplaza lateralmente y se me torsiona, ese momento, si yo me voy a una sección cualquiera, va a ocurrir que ese componente del momento, dado que la sección está deformada fuera ya del plano, lo que ocurre es que esa sección ese momento, empieza a tener componentes respecto de la posición deformada del elemento. Entonces estoy viendo qué efecto genera la componente del momento respecto a cada una de esas posiciones deformadas, respecto obviamente a la deformación que tiene en esa dirección. Por eso es que en el caso anterior, por ejemplo, sacamos el MI y lo comparamos con la curvatura en U, ¿ya? Porque esas son las relaciones que tienen en la posición deformada. En este caso, lo que vamos a hacer primero es obviamente descomponer este momento ahora respecto al eje longitudinal, no ya respecto al eje transversal, porque ya lo hicimos. Entonces, el momento de torsión asociado a este momento M0, debido a que se deforma de la forma en que lo estoy explicando,
es M0 por el seno, pero ahora de teta, no phi. No confundan este ángulo teta, que es un ángulo en planta, con el ángulo phi, que es cuánto se torsiona la sección. ¿Ya? Y de nuevo, si es que asumimos pequeñas deformaciones, nosotros podemos asumir que el seno de teta es parecido a teta, y teta en este caso viene siendo, si ustedes lo ven por trigonometría, esta componente vendría siendo U. Acuérdense que U es la componente del desplazamiento horizontal de la sección. Entonces, ¿cuánto varía esta componente respecto a esto de acá? Es decir, este ángulo de acá, que es el mismo ángulo de acá por trigonometría, es teta. Es decir, teta en este caso es de U a de Z. ¿Ok? Es decir, es cuánto varía el desplazamiento lateral cuando yo me muevo en el eje longitudinal. Y eso es este ángulo teta, que por trigonometría es este mismo ángulo teta, y que es el ángulo que nos permite trasladar este momento, que es un momento de flexión respecto al eje X, a un momento de torsión respecto a la sección deformada. ¿Ok? Y de nuevo con la notación de las comillas, que se entiende como una derivada respecto a z, tendría que el momento respecto a z es m0 por u. ¿Ya? Esta la voy a llamar ecuación 3, esta anterior la llamé 2, y esta anterior va a ser la 1. ¿Ok? Entonces, perdón, la 1 era la ecuación general de que derivamos. ¿Se acuerdan que esta ecuación la derivamos en el paréntesis de la torsión, en que vimos que el momento de torsión tiene dos componentes, la componente San Benán y la componente Alaveo? Entonces, si yo combino 1 con 3, ¿ya? En que esta es 3, voy a reemplazar simplemente mz por m0 por u'. Por lo tanto, me queda que ahora m0 por u' es igual a la componente de San Benán y la componente de Alaveo, menos la componente de Alaveo. Ahora, si yo derivo respecto a z, acuérdense que siempre las derivadas son respecto a z, me va a quedar que, y acá está, ustedes me dicen, profe, pero ¿dónde he usado que el momento es constante, por ejemplo? Bueno, acá estoy usando, por ejemplo, que el momento es constante, porque cuando estoy derivando respecto a z, no estoy afectando el momento, lo estoy considerando como una constante, por lo tanto, solamente derivo el u', ¿ya? Y lo mismo, sabemos que esto es constante y que esto es constante, por lo tanto, acá esta que era la primera derivada queda como la segunda derivada, y esta que era la tercera derivada queda como la cuarta derivada. ¿Okay? Y esto lo voy a llamar la ecuación 4. Esta ecuación 4, ¿de dónde viene? Súper simple, viene de que la componente de torsión tiene una respuesta de San Benán y una respuesta de Alaveo, y viene de descomponer el momento de flexión en encontrar la componente respecto al eje longitudinal, es decir, el momento de torsión asociado al momento de flexión que estoy aplicando. ¿Y por qué se genera esa componente? Porque obviamente como se me deforma fuera del plano y se me rota el elemento, ese momento que inicialmente actuaba solo respecto al eje global X, ahora tiene componentes tanto de flexión en el eje mayor, de flexión en el eje menor y torsional. ¿Ya? Entonces esta es mi ecuación 4. La ecuación 2, si ustedes la revisan atrás, decía que m0 por phi es igual a menos e por i por u por la segunda derivada de u. ¿Ya? ¿Se acuerdan que esa viene de descomponer el momento respecto al eje menor y asociar ese momento respecto al eje menor con la curvatura en esa dirección que vendría dado por la variación de u respecto a z? Esta es la curvatura nomás en el eje débil. Y por lo tanto, de acá pueden sacar que la segunda derivada viene dada por esta expresión de acá, y por lo tanto vamos a reemplazar 5 en 4, ¿ya? Y ahora nos queda que acá reemplacé la segunda derivada por esto, y por lo tanto simplemente me queda que m0 al cuadrado menos partido por ei por phi es igual a una componente, una constante por la segunda derivada, menos otra constante por la cuarta derivada. Es decir, logré transformar la ecuación que inicialmente dependía de u y dependía de v incluso, en una única expresión que depende de phi. Es decir, logré una ecuación diferencial de cuarto orden, eso sí es importante, de cuarto orden para phi. ¿Ya? Esta ecuación de acá es la que yo quería encontrarles, que es básicamente, acá está reescrita la ecuación acá, esta es la ecuación que describe el comportamiento de un elemento para pandeo lateral torsional. ¿Ok? Esa es la ecuación que yo quería derivar, que es lo que, ¿se acuerdan? Yo al comienzo de la clase les dije que les iba a dar una lata como de 1 hora para derivar esta ecuación. Bueno, acá está encontrada la ecuación. ¿Ok? ¿Dónde deriva esta ecuación? Súper rápido les voy a decir para que no se hayan perdido. Deriva de dos cosas. Deriva de un lado de
agarrar que la componente, o sea, el momento de torsión de un elemento tiene dos componentes, la componente de Salvenat y la componente de Alaveo. Vimos cómo se deriva cada una de ellas, y después, ¿qué hicimos? Agarramos la sección, la sometimos a un momento respecto solo de su eje fuerte, pero después vimos que, como la sección se tiende a deformar fuera del plano verticalmente y rotar, vimos cómo ese momento, que es solo de flexión, empieza a tener otras componentes. Y cuando empezamos a juntar esas otras componentes de ese momento con la ecuación original del momento de torsión, llegamos a esta ecuación de acá. Supuestos de esta ecuación, dos importantes. Por un lado, asumimos pequeñas deformaciones. Acuérdense, ¿se acuerdan que usamos varias veces que la tangente de phi era igual a phi, que el seno de phi era igual a phi? Por lo tanto, ya esta ecuación es válida para pequeñas deformaciones. Por lo tanto, si estuviéramos en un caso de grandes deformaciones, aunque a veces uno chantamente usa igual esta teoría y estos mismos valores, sabemos que no son precisos, ya están derivados para pequeñas deformaciones. ¿Y qué otra cosa usamos? Que este momento era constante. Si se acuerdan, cuando hicimos una derivada respecto a z, ese término no lo derivamos, ¿ok? Entonces, esas son las dos, si ustedes quieren, restricciones que tiene esta ecuación. Esta ecuación es válida cuando el momento es constante y para pequeñas deformaciones. Ahora, una ecuación diferencial de cuarto orden la podríamos tratar de resolver. ¿Ya? La manera difícil, no sé si se acuerdan de su curso de ecuaciones diferenciales, hay que buscar la solución característica, poner condiciones de borde, etcétera, hasta derivar la solución de esa ecuación. En realidad, para alguien loco que le pegue a las ecuaciones diferenciales, dado que todos los términos que acompañan son constantes, no es la ecuación más difícil del mundo, ¿ya? Pero acá este no es un curso de ecuaciones diferenciales, es un curso de diseño en acero, y por lo tanto vamos a buscar otra manera. La manera más sencilla es decir, mira, ¿sabéis qué? Yo te voy a proponer una solución, la voy a meter ahí, y voy a ver si funciona, y además, cuáles son los valores de las constantes que yo definí en el caso de reemplazar en esa ecuación. Entonces, yo les propongo que, dado que tienen, ¿se acuerdan que siempre que ustedes tienen ecuaciones diferenciales, que incluye la función y sus derivadas, segundas, terceras y cuartas, siempre las mejores soluciones eran las que llevaban senos y cosenos, porque nosotros sabemos que la derivada del seno es la del coseno y la derivada del coseno es menos seno. Entonces estas primeras, segundas, terceras y cuartas derivadas se nos van anulando entre ellas y nos permite llegar a este término igual a cero. Entonces yo les propongo que la solución que propongamos para esta ecuación sea K, una constante, por el seno de ¿qué cosa? De un argumento que lleve una constante por Z. ¿Ok? Acuérdense que todas estas derivadas eran respecto a z, no se me vayan a olvidar eso. Entonces, yo tengo que es k por el seno de una constante multiplicada por z. ¿Cuál es esa constante que estoy metiendo en el argumento? Estoy poniendo que sea pi partido por un largo que estoy llamando L sub b. Y esta constante de afuera simplemente la estoy llamando k. ¿Ok? Entonces, si esta es mi solución que estoy proponiendo, lo primero, k, ¿a qué correspondería? Corresponde al giro en la mitad de la viga. ¿Por qué? Porque acuérdense que phi es el giro que experimenta la sección transversal. Acuérdense cómo definimos phi. ¿Por qué? Porque si yo estoy en la mitad de la viga, en la mitad de la viga z va a valer LB medios, ¿no es cierto? Por lo tanto, les va a quedar LB medios partido por LB, es decir, les va a quedar un medio, y un medio multiplicado por pi es pi medios. Y el seno de pi medios sabemos que vale 1. Por lo tanto, básicamente, K vendría siendo el giro en la mitad de la viga. ¿Ok? Pero para asuntos prácticos es una constante. LB lo llamamos el largo no arrostrado lateralmente. ¿Ya? En inglés le llaman unbraced length. ¿Ya? Unbraced quiere decir que es como precisamente el largo que no tiene ningún arrostramiento, o sea, ninguna restricción. ¿Ya? Por lo tanto, primera derivada vendría dado por esto, segunda derivada por eso, tercera derivada por eso, cuarta derivada por eso, revísenla ustedes, no vamos a perder el tiempo en calcular derivadas de funciones, ¿ya? Por lo tanto, vamos a reemplazar estos valores en la ecuación inicial y vamos a ver a qué llegamos. Por lo tanto, si en esta ecuación reemplazo esas derivadas, voy a llegar a eso simplemente de reemplazar, reordeno términos y llego a esto. Si yo reordeno los términos, voy a llegar a ¿qué? Tengo una constante multiplicada por k por el seno de esta función igual a 0.
Para que el producto de dos cosas sea cero, hay dos opciones. ¿Cuáles son? Súper simple. O que todo este paréntesis sea cero, o que todo este paréntesis sea cero. Este paréntesis de acá, si ustedes lo ven, es la solución que yo estoy proponiendo. Que esto sea cero es trivial, porque en el fondo, obviamente, esta ecuación va a cumplir si phi es cero, porque cero, la segunda derivada sigue siendo cero y la cuarta derivada sigue siendo cero. Entonces, no me interesa el caso cuando esto es cero, sino que me interesa el caso cuando esto es cero. ¿No es cierto? Es súper similar. ¿Se acuerdan que en la ecuación de Euler hicimos lo mismo? Llegamos a una solución que proponíamos, la metíamos en la ecuación y llegábamos lo mismo a estos dos productos y hacíamos lo mismo. Decíamos, no queremos la solución trivial, que es la solución que sea igual a cero, y tomábamos que el otro término tenía que ser igual a cero, y ahí calculábamos la carga crítica. Acá es lo mismo. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es que esta parte sea cero. Es decir, de la ecuación inicial, que es una ecuación diferencial de cuarto orden, que dependía de phi, llegamos, a partir de la solución que propusimos, a otra ecuación, que es una ecuación, si ustedes quieren, cuadrática para el momento. Porque acuérdense que nosotros estamos buscando cuál es el momento que genera el pandeo lateral torsional. Entonces, el momento que genera el pandeo lateral torsional está dado por una ecuación diferencial de cuarto orden, pero al proponer la solución, transformamos esa ecuación diferencial de cuarto orden a una ecuación cuadrática, que es súper sencillo, ¿no? Porque en las ecuaciones cuadráticas sabemos cuál es la solución, incluso teórica. Por lo tanto, esta ecuación me define una ecuación para saber cuál es el momento que genera el fenómeno de pandeo lateral torsional. Y obviamente, si yo despejo de acá, simplemente llevo ese término para allá y dejo esto acá y multiplico por EI, y puedo reagrupar un poco los términos. Y acá es pura matemática, es reagrupar. ¿Ya? En este primero de acá, si ustedes ven, lo único que hice fue, acá está pi cuadrado, lb cuadrado, y acá está pi a la cuarta, lb a la cuarta. Entonces, este es un término común, y este EI pasa multiplicando. Por lo tanto, les queda el EI multiplicando, y les queda el pi cuadrado, el lb cuadrado. Y obviamente este queda con un término 1, y este queda con pi cuadrado, lb cuadrado, que es lo que están ahí. Este queda con un término 1, este queda con pi cuadrado, lb cuadrado. Y después simplemente es matemática para dejar el término igual como lo presenta el código, ¿ya? ¿Qué hago en el fondo? Digo, mira, voy a meter este I sub i para adentro, por lo tanto este I sub i queda multiplicando acá y queda multiplicando acá, ¿ya? Y además el e lo voy a dejar al cuadrado, por lo tanto si lo dejo al cuadrado estoy obligado a dividir acá por e, y acá no tengo que, o sea, si divido, como ya estaba multiplicado en el fondo, me queda sin término e, ¿ya? Esto es simplemente reagrupar términos. Y finalmente, si yo aplico, ¿por qué hice eso? Para dejar acá afuera puros términos que estén al cuadrado. Por lo tanto, si yo aplico la raíz, obviamente me queda la raíz de esto y la raíz de esto. Como todo esto está al cuadrado, la raíz es simplemente los términos sin el cuadrado, y acá me queda la raíz de todo el siguiente término, que es lo que tenemos acá. Este de acá, si ustedes van a la diapositiva del comienzo de la clase, era el momento precisamente que yo quería derivar, ¿ya? Y que es donde yo me gasté gran parte de la clase. ¿Cómo se entiende este momento? Este es el momento a partir del cual, si yo tengo una sección y yo le aplico este momento, obviamente una sección de ciertas características. ¿Qué característica? Largo LB, y una sección tal que tenga J, I sub I y CW como estos valores. Es el momento a partir del cual esa sección va a tender a experimentar el fenómeno de pandeo lateral torsional, asumiendo que ese momento va a ser constante en la sección, es esta ecuación de acá. Ese va a ser el valor del momento que genera ese fenómeno. ¿Ok? Pues ustedes podrían tener una viga, saben sus propiedades geométricas, saben qué material es, saben qué largo tiene no apoyado lateralmente, y ustedes podrían decirme, mira, ojo, que si vaya a cargar esa viga, preocúpate que el momento sea menor que este valor, o si no, vaya a empezar a tener problemas de pandeo lateral torsional. ¿Estamos? Así de sencillo. Bueno, sencillo de entender la ecuación, porque obviamente la deducción de la ecuación, me imagino, no fue tan sencilla. Espero que ninguno se me haya perdido mucho. El código siempre escribe las cosas en función de tensiones y no de fuerzas o momentos. No sé si se acuerdan que yo les deduje la carga crítica de Euler, la P sub CR, pero el código habla de F sub CR. ¿Se acuerdan que hablaba de tensión
Entonces, en el caso de una fuerza axial de compresión, para transformar la carga en tensión, había que dividir por el área. En este caso, como estamos hablando de momento, la forma en que uno transforma el momento en una tensión es dividiendo por una propiedad que se llama el módulo elástico, que ya lo vimos previamente. ¿Ok? Entonces, si yo divido por el módulo elástico, en vez de encontrar cuál es el momento crítico, voy a encontrar cuál es la tensión crítica que tiene que ocurrir en esta sección para, obviamente, la fibra más extrema de esta sección, para que comience a ocurrir el fenómeno de pandeo lateral torsional. Entonces, si van a la ecuación anterior y dividen por S sub X, van a llegar a que simplemente dividen la parte de afuera por S sub X, y acá les llega en el fondo, en vez que el momento, que era lo que teníamos antes, a cuál es la tensión en la fibra más solicitada, es decir, la fibra extrema de esta sección, a partir de la cual comenzaría el fenómeno de pandeo lateral torsional. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer de aquí en adelante? Es simplemente puro... no sé si a ustedes le enseñaron en ingeniería, en los primeros cursos, un famoso, ¿cómo le llaman? Un matemático japonés, Nikita Nippone. No sé si es un chiste malo de ingeniería, pero Nikita Nippone es en el fondo una forma matemática en la cual tú vas multiplicando en el numerador por algo y vas igual dividiendo en el numerador para eso, para en el fondo seguir manteniendo la misma expresión, ¿ya? Entonces, aplicando Nikita Nippone en este caso, vamos a simplemente ir metiendo y sacando cosas, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué hice en esta pasada nomás? Porque no lo voy a explicar todo, no quiero quedarme pegado en la matemática. Pero si ustedes ven, lo que yo hice fue decir, mira, dentro de la raíz, porque afuera de la raíz tengo lo mismo, dentro de la raíz voy a tomar este segundo término como una constante. Por lo tanto, lo voy a sacar acá, y obviamente acá me va a quedar con un 1, ¿no es cierto? Porque es el mismo término de acá. Pero este término de acá, como lo estoy multiplicando por eso, tengo que dividirlo por eso mismo, ¿no es cierto? Entonces, como lo estoy multiplicando por pi cuadrado, estoy dividiendo por pi cuadrado. Como estoy multiplicando por CW, estoy dividiendo por CW. Ya tengo el I sub I, por lo tanto ese sí lo puedo sacar. ¿Y cuál más me queda? Y como estoy dividiendo por LB al cuadrado, acá tengo que multiplicar por LB al cuadrado. Y además, para dejar esto igual como lo plantea el código, voy a multiplicar y dividir por 2, como dice el gran Nikita Nippone. Entonces, esta expresión de acá es lo mismo que acá, y esta de acá es lo mismo que la anterior, simplemente dividida por SX. Entonces, no se pierdan de esta expresión de acá, que la tengo copiada acá. Entonces, ¿qué hago yo? Una cosa por cual el código lo plantea de esta manera es que este término de acá, si ustedes ven, depende de 2 y pi cuadrado, que son números. Por lo tanto, ese cociente es un número. Y además, ustedes saben que el módulo de corte y el módulo de elasticidad del acero también son fijos, independiente del tipo de acero. Acuérdense que el ISC es el American Institute of Steel Construction, por lo tanto, lidia solo con acero. Así que no me digan, oye, profe, si lo hago con aluminio, lo hago con hormigón. No, pues estamos hablando de acero, ¿ok? Entonces, si yo hago este cociente y o sea, si básicamente si hago todo este cociente de acá, esto se me transforma simplemente en un número, que si hacen el número es 0,078. ¿Ok? Entonces yo puedo transformar todo eso, en vez de poner E y G y complicarle las matemáticas, yo puedo reescribir esto como 0,078. Y además, si ustedes recuerdan, la constante de alabeo se definía como I sub F por H0 al cuadrado medios. ¿Ok? Ahora, si ustedes, y acá es una simplificación que se hace para una sección doble T, y vamos a ver después cómo nos quitamos esa simplicidad. Si ustedes están lidiando con una sección doble T, en la inercia de las alas es aproximadamente, esto no debiera ser un signo igual, debiera ser un aproximadamente, la inercia de las alas es básicamente la inercia respecto al eje débil partido por 2. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan en una sección doble T, la inercia respecto al eje débil, el alma casi no aporta, porque el alma está casi en el eje neutro de la sección. Por lo tanto, los únicos que aportan inercia en el eje débil son las alas. Y si ustedes tienen dos alas en el fondo, van a tener que, si esa inercia la parten por 2, van a tener que es la inercia del ala. Por lo tanto, ustedes podrían aproximar
la inercia del ala como la inercia en el eje débil partido por 2, y como está acá partido por 2, le queda un partido por 4. Es decir, ustedes pueden aproximar la constante de alabeo a el módulo el momento de inercia respecto al eje débil por h cuadrado, pero en este caso partido por 4. Y hay un término que acá aparece, que es una definición, que el código define el radio de giro efectivo de la sección al cuadrado, ojo eso, lo define como la raíz del producto entre la constante de alabeo y el módulo, el momento de inercia respecto al eje débil, partido por el módulo elástico. ¿Ok? Eso lo hace el código porque va a sacar de esta matemática de acá un término que va a ser eso y lo va a llamar simplemente de esta manera. ¿Ok? Entonces, vamos a partir de estas tres definiciones para simplificar esta expresión. Lo primero es que sabemos que este paréntesis es igual a un número. Lo otro, sabemos que la constante de alabeo se puede escribir de esta manera, que el radio de giro efectivo se puede escribir de esta manera. Por lo tanto, el radio de giro yo la puedo escribir a partir de la inercia, porque esta constante de alabeo lo voy a reemplazar por este valor de acá. Entonces, si yo reemplazo la constante de alabeo por ese valor de acá, perdón, al revés. Si reemplazo este valor de acá, lo saco de acá, en el fondo voy a tener que este valor es igual a 4 veces la constante de alabeo partido por h0 al cuadrado, que es lo que planteo acá, y ahí les queda multiplicado por CW y partido por SX, y si ustedes aplican raíz a esto, miren cómo les queda. La raíz de 4 es 2, como este les queda al cuadrado, les queda simplemente el término, y como este está al cuadrado, queda dividiendo sin su raíz, o sea, sin su cuadrado. Y si ustedes ven, ¿a dónde les empieza a parecer semejante este término? Si ustedes ven, acá tienen el 2c sub x, que lo tienen acá, y acá les va apareciendo el sx y el h0, ¿ya? Que acá tienen el sx. Entonces este término lo escriben de una manera así, para que simplificar esta expresión de arriba. Entonces, tomando esta expresión de acá, lo que hizo primero fue cambió ese término por 0,078 y ¿qué dijo? Que reescribió este término como RT cuadrado. Entonces, si ustedes ven, RT cuadrado era 2C, 2 por la constante de alabeo partido por H0 por SX. Por lo tanto, si esto lo multiplican por H0 SX, les quedaría simplemente este término de acá. Es decir, este término de acá por esto de acá es lo mismo que esto de acá. ¿Ok? Entonces, esto es simplemente una manera de reescribir las cosas. Y si ustedes ven, al aplicar raíz acá, como tienen un producto, es la raíz de esto por la raíz de eso por la raíz de eso. La raíz de acá les queda esa expresión de acá. Ya que ya vimos que reemplazamos ese término y acá podemos con este término de acá construir ese de ahí. Como tienen la raíz de pi cuadrado partido por lb cuadrado, es lo mismo que tener pi partido por lb. Pero multiplicado por este pi, les queda un pi cuadrado, y este lb, multiplicado por este lb, les queda un lb cuadrado. Y acá les queda esta raíz de cw por i partido por sx, ¿no es cierto? Y si recuerdan, eso está definido, la raíz de i por cw partido por sx se define como rt cuadrado. Entonces acá, este valor de acá es rt cuadrado, que el código, en vez de considerarlo multiplicando acá, lo considera dividiendo al denominador. ¿Por qué hace eso? Porque esta primera parte de acá tiene casi la misma forma de la carga crítica de Euler, ¿no es cierto? En que tienen pi cuadrado por e partido por lb al cuadrado y le falta el radio de giro al cuadrado. ¿Se acuerdan que esa era la expresión de la carga crítica de Euler? Entonces, por eso es que este término de acá lo llama como RTS al cuadrado, de manera que pueda quedar dividiendo acá y les quede este término de acá como el mismo término de la ecuación crítica de Euler. ¿Ven? Y este término de la raíz simplemente está dado por 1 más 0,078, en que sabemos que ese 0,078 es simplemente este término que es constante para la 0, multiplicado por G por H0 por SX y por LB partido por RTS al cuadrado. Es decir, nuevamente nos aparece este término de acá, que es, si ustedes lo quieren, una analogía del K por L partido por R del fenómeno de compresión. ¿Ya? Es decir, es, si ustedes quieren, la esbeltez global a flexión del elemento. Esta ecuación de acá, que derivamos ahora,
es la ecuación F24 del código. Ahora, si ustedes miran esta de acá respecto a la ecuación F24, van a ver que aparecen dos términos que yo acá saqué como mago debajo de la manga. Un primer término C, por eso lo estoy marcando en rojo, un término C que lo incluye acá multiplicando dentro de la raíz a este numerador, e incluye un término que se llama C sub B, que lo incluye en el numerador que va fuera de la raíz. ¿Qué quieren decir esos términos? Este término toma en cuenta que yo mi deducción la hice para un diagrama de momento constante, pero en realidad el diagrama de momento no tiene por qué ser constante. ¿Cómo toma en cuenta eso? A través de este término C sub B. Y por otra parte, aparece este C acá. ¿Qué representa este C? El hecho de que yo, en mi deducción, supuse que la sección era una sección doble T. ¿Dónde asumí eso? En esta parte de acá, al asumir que la inercia del ala era la inercia respecto al eje débil partido por 2. Esa es una asunción que está asociada al hecho de que sea una sección doble T. Entonces, como no todas las cosas son sección doble T, es que incluye un término C acá. ¿Ok? Entonces, esos dos términos lo que buscan es esta deducción que yo les hice acá, cómo hay que extrapolarla al caso que no sea una sección doble T y que no sea un diagrama de momento constante. Entonces, vamos a ver cómo el código define cada uno de estos términos. Pero, de nuevo, este término de acá, si ustedes ven, es ni más ni menos que lo mismo que este momento de acá. Es exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan cómo calculamos este momento? Este momento, ¿se acuerdan? Voy un poquito más atrás para que no se pierdan. Acuérdense que teníamos esta ecuación de diferencial de grado 4, la transformamos esta ecuación diferencial de grado 4 en una ecuación cuadrática para el momento, resolvimos esa ecuación cuadrática y llegábamos a este momento, que era el momento a partir del cual ocurre el fenómeno de pandeo lateral torsional. Y simplemente lo que hicimos es que en vez de expresarlo como un momento, el código lo expresa como una tensión, entonces simplemente dividimos por ese X. Y después aplicamos ni quita ni pone para ir sumando y restando cosas siempre al mismo rato. Sumando y restando cosas, para llegar finalmente a este término de acá, que es lo mismo. Es decir, este término de acá, ¿qué representa? Representa cuál es la tensión en la fibra extrema de la sección a partir de la cual comenzaría el fenómeno de pandeo lateral torsional. Y obviamente, como yo como ingeniero no quiero que ocurra este fenómeno de pandeo lateral torsional, es decir, yo no quiero que al cargarse mi viga se me vaya para el lado, entonces, ¿qué tengo que garantizar yo? Que siempre la tensión que yo voy a diseñar sea menor o, en el caso más crítico, igual a este valor. Es decir, si yo multiplico este valor por Sx, voy a tener cuál es el momento máximo que puede tomar la sección para no sufrir este fenómeno de pandeo lateral torsional. ¿Estamos? Veamos qué es el C sub B y el C. El factor C es un factor de ajuste para el caso en que uno no tenga perfiles doble T, sino que esté lidiando con perfiles canales. ¿Por qué solo lo ve como perfiles canales? Porque el código, cuando ve el diseño a flexión, separa en dos grupos. Bueno, si quieren dos grupos, son más de dos grupos, pero vamos a decir dos grupos. En un caso mete a las secciones doble T y las canales. Esas las diseña de una forma. Solo doble T y canales. Y todas las que sean distintas las diseña con otras disposiciones, otras ecuaciones. Ahí mete los ángulos, mete los cajones, mete los circulares, mete los T, todo eso los mete en otro saco. Entonces, por eso es que ese factor C solamente lo toma en cuenta para el caso de perfiles canales y doble T. Y si ustedes van a las ecuaciones F28A y F28B del código, van a encontrar esto. Dice, si la sección es una sección doble T que es simétrica, doblemente simétrica, C vale 1. Para el caso de canales, C vale este término de acá. ¿Ya? Así de simple. ¿Ok? C vale 1 para secciones doble T que son doblemente simétricas y para canales vale este otro término de acá. Todas son propiedades geométricas, incluso este valor de C está muchas veces tabulado para las canales. ¿Ok? ¿Qué pasa con el factor C sub B? El factor C sub B tiene un nombre como bien largo, pero el nombre dice lo que es, ¿ya? Se llama factor de modificación por pandeo lateral torsional para diagramas de momento no uniformes. Dicho así de manera simple, es
¿cómo tengo que modificar las expresiones si en vez de tener un diagrama de momento constante en la sección, el diagrama de momento no es constante? ¿Ya? Eso implica que voy a tener un valor de C sub B que tiene que ser distinto, ya distinto de 1. Ahora, si yo les pregunto, y toma en cuenta el hecho de que sobre el largo no arrastrado de la sección, el momento no tiene por qué ser constante, ¿ya? Entonces, el valor que le da es una expresión que está dada en la ecuación F11 del código, ¿ya? A continuación lo voy a explicar, pero antes de esto les quería preguntar una cosa. Bueno, les puedo preguntar porque no hay ninguno en clase, pero no importa. Ahí me pueden contestar ustedes en su inconsciente. ¿Ustedes creen que ese factor C sub B debiera ser mayor o menor que 1? Esa es la pregunta. Traten de contestársela a ustedes mismos en este rato mientras están viendo el video. Una ayuda. Esta tensión crítica, recuerden que es la tensión crítica a partir de la cual comienza el fenómeno de pandeo lateral torsional. ¿Ya? Entonces, si ustedes piensen en lo siguiente. Si ustedes tienen un diagrama de momento constante en la sección, ¿ok? Quiere decir que todas, a lo largo de la sección, todas las secciones están sometidas al mismo momento, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que le está ocurriendo es que este fenómeno de pandeo lateral torsional está ocurriendo de la misma manera en todo el largo de la sección. ¿Me siguen? Porque si ese momento es el mismo en todas las secciones, obviamente todos los puntos, todas las secciones transversales que están sometidas al mismo momento se van a querer pandear de la misma forma, ¿no es cierto? Pero si ese diagrama de momento no es constante, supongan el caso más fácil, una viga simplemente apoyada. El momento es máximo al medio, 0 en los extremos y sigue esa forma cuadrática, ¿no es cierto? Si lo piensan, en ese caso, el fenómeno de pandeo lateral torsional, ¿dónde va a ser más fuerte? ¿En el medio o en los extremos? Ya, la respuesta es en el medio. ¿Por qué? Porque en los extremos el momento es 0. Por lo tanto, las secciones de los extremos que no están sometidas a momento, mal se van a querer pandear torsionalmente. E incluso, a medida que ustedes se meten hacia adentro de la sección, el momento va creciendo, pero va creciendo a partir de 0. Es decir, va creciendo al principio a valores muy chiquititos, hasta que va a llegar a un valor que potencialmente va a ser igual al momento crítico, ¿no es cierto? Entonces, el fenómeno de pandeo lateral torsional solamente va a ocurrir en la porción de la sección en la cual es el diagrama de momento supere este MCR. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con eso? Que si su sección no tiene un diagrama de momento constante, quiere decir que va a tender menos a pandearse lateral torsional que si el momento fuera constante. ¿Me entienden por qué o no? Porque si no es constante, obviamente van a haber partes que van a tener momentos más chicos que el momento que tiende a ser este pandeo lateral torsional. Es decir, van a haber porciones de la viga que no van a querer pandearse torsionalmente. Y esas porciones que no quieren pandearse torsionalmente, obviamente ayudan a las que sí quieren pandearse torsionalmente. Por lo tanto, la tensión crítica, que a partir de la cual, o pueden verla como tensión crítica o como momento crítico, el momento crítico a partir del cual se tendería a pandear lateral torsionalmente una viga que no tenga momento constante, va a ser más grande que si el momento fuera constante. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque las partes que no tienen ese momento crítico, es decir, tienen un valor más bajo, al no querer pandearse le ayudan al otro. Por lo tanto, el momento que hace pandearse, en el caso de que el diagrama de momento no sea uniforme, es más grande. O si lo quieren ver como tensión, la tensión tiene que ser más grande, la que genere este fenómeno de pandeo lateral torsional. Por lo tanto, si este C sub B vale 1 en el caso de que el diagrama de momento es constante, si el diagrama de momento no es constante, tiene que ser más grande que 1. ¿Por qué? Porque yo tengo que, si es que mi diagrama de momento no es uniforme, la tensión a la cual se me comenzaría a pandear tiene que ser más grande que la que ocurriría si el momento fuera constante. ¿Y por qué? Porque las partes que no van a tener ese momento crítico no se van a querer tender a pandear y le van a ayudar al otro. Es decir, como resumen, este C sub B, si ustedes quieren ser conservador porque les da lata calcularlo, asuman que vale 1. Porque siempre va a ser mayor o igual a 1. ¿Ok?
Entonces, ahí ya vimos que el valor de C, y el C sub B se calcula con una expresión que puede sonar un poco extraña, pero no es tan difícil. Dice que es 12,5 veces el momento máximo en la porción no arrastrada, partido por 2,5 veces ese mismo momento máximo, más 3 veces algo que llama MA. ¿Qué es MA? Es el momento que ocurre a un cuarto del largo no arrastrado. Es decir, supongan que este es el largo no arrastrado de la sección, yo parto la sección en 4, ¿ok? MA es el momento en el primer cuarto, MB es el momento en la mitad y MC es el momento en el 3/4. ¿Ya? Supongan si el diagrama de momento es constante. Si el diagrama de momento es constante, M máximo es igual a MA, igual a MB, igual a MC. Por lo tanto, si acá tienen abajo 3 más 2,5, 5,5, más 4, 9,5, más 3, 12,5. Es decir, 12,5 partido por 12,5 les queda 1. Es decir, si C sub B vale 1 para el caso de diagrama de momento constante. Pero en este caso, tienen que simplemente encontrar cuál es el momento máximo. Ojo que acá el momento máximo coincide, por ejemplo, con M sub B, porque esto es una viga simplemente apoyada. Pero no tienen por qué tener ese caso. Puede ser que su diagrama de momento sea una cuestión así, por ejemplo, no sé, cualquier forma. El M máximo es el momento máximo en el diagrama. Y MA, MB y MC siempre es el momento en el cuarto, en la mitad y en el tercio. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen que hacer para calcular C sub B? Tienen que obligadamente construir el diagrama de momento, construyen el diagrama de momento, encuentran MA, encuentran MB, encuentran MC, encuentran Mmax, aplican la ecuación, calculan C sub B. ¿Ok? Ya. Con esto llegamos al punto en que entendemos cómo se calcula la tensión a partir de la cual ocurre el fenómeno de pandeo lateral torsional en una sección. ¿Ya? Análogo, encontramos la carga crítica de Euler. ¿Ok? Pero ¿se acuerdan cuando encontramos la carga crítica de Euler? Dijimos, ya compadre, listo. Encontramos la carga crítica, pero recordemos que hay ciertas hipótesis que no son correctas y hay que ver cómo lidiar con esas. La hipótesis que más nos leseaba en el caso del pandeo en compresión era las tensiones residuales. ¿Se acuerdan que debido a que habían tensiones residuales, yo no podía asumir que la fluencia ocurría en FI, sino que tenía que ocurría para un valor más bajo, porque ya cuando partía, ya iba a estar, por ejemplo, en 0,45, 0,55 FI algunas partes de la sección. Por lo tanto, yo no podía decir, esto se me pandea cuando alcance FI, porque ya tengo comido 0,45, 0,55 FI. Acá pasa exactamente lo mismo. Hay que tomar en cuenta que cuando ocurre este fenómeno, la tensión crítica no tiene por qué. Acuérdense que la deducción anterior que yo hice, estoy asumiendo que todo es lineal. ¿Ok? Entonces, si es que hay alguna parte de la sección que está fluyendo, ya no puedo usar esta teoría. Entonces yo tengo que resguardarme de que el FCR no alcance el FI, pero no el FI teórico, sino que el FI a partir del cual la sección está inicialmente en un estado de tensiones residuales. El código en las secciones hasta el 2002 definía las tensiones residuales de secciones laminadas como 69 megapascales y de las secciones soldadas como 110 megapascales. ¿Ok? Eso era hasta la versión 2002. Es decir, hacía una cosa que al tiro se ve que es un poco errónea. Definía las mismas tensiones residuales sin importar la calidad del acero. ¿Ok? A partir de la versión 2005, define las tensiones residuales, ya no hace la división entre laminadas y soldadas. Y hace que esta tensión residual la considera como 0,3 FI. Es decir, asume que al momento que ustedes parten con una sección, ya se han comido el 30% de la capacidad, o sea, de la capacidad de fluencia, si ustedes quieren, porque asume que ya hay tensiones residuales que son del orden del 30% de la capacidad de fluencia. ¿Ok? Esto primero, claro, uno podría decir, quizás debieran hacer una diferencia entre laminadas y soldadas, pero a cambio de no hacer esa división, lo que sí hicieron es que esas tensiones residuales dependan de la calidad del acero, ¿ok? Que es algo que sí debieran haber tomado en cuenta. Entonces, yo voy a partir todo mi análisis diciendo ya, muy bien, muy linda la teoría,
pero yo no puedo asumir que esto tiene el límite cuando FCR es igual a FI, porque ya me he comido 0,3 FI. Entonces yo voy a decir que se va a alcanzar la fluencia cuando yo alcance 0,7 FI. ¿Por qué? Porque ya voy a tener este 0,3 FI y 0,7 más 0,3 me va a llevar a la tensión de fluencia. ¿Ok? Por lo tanto, el código asume que el rango lineal de pandeo lateral torsional se mantiene hasta que la sección alcanza un momento que llama M sub R de 0,7 FI por SX. ¿Se acuerdan que yo les definí un momento de fluencia M sub Y que era FI por SX? Que en el fondo es el momento a partir del cual la fibra más extrema alcanza la fluencia. Ese momento se llama M sub Y, pero en este caso el M sub R, el R viene de las tensiones residuales, en el fondo no puede ser igual a MI. ¿Por qué? Porque como les digo, ya asumo que parto con un 30% de tensiones residuales, por lo tanto yo voy a alcanzar en teoría que la fibra más extrema comienza a fluir cuando alcanzo 0,7 FI por SX. ¿Ok? Entonces, lo mismo, voy a hacer el mismo gráfico que hice cuando expliqué la carga de Euler. Por lo tanto, si usted entendió la carga de Euler, tiene que entender esto. Si yo agarro esta ecuación de acá y la ploteo, ¿ya? En un gráfico Excel, le invito a que lo hagan para cualquier valores que quieran acá. Lo único que tienen que entender es que acá la variable es L sub B. ¿Ok? Si ustedes plotean esto, les va a dar una curva de esta forma. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros sabemos? Que no puede la sección resistir más que un momento plástico. ¿No es cierto? Porque dijimos, la máxima capacidad de un perfil es el momento plástico. Entonces, yo no puedo pensar que esta ecuación es válida hasta el infinito. Si yo tengo una sección que tiene un largo muy cortito, efectivamente no se me va a pandear lateral torsional o va a tener una capacidad de pandeo lateral torsional muy grande. Pero eso no quiere decir que esa sea la capacidad del perfil, porque va a quedar condicionado por la capacidad del momento plástico, que es simplemente FI por ZX. ¿Ok? Entonces eso es lo primero importante. Pero nosotros vimos anteriormente que hasta donde llega el rango elástico no lo puedo definir hasta este punto, porque como tengo tensiones residuales, yo tengo que definir un momento M sub R que sea igual a 0,7 FI por SX. Entonces, yo sé que a partir de este punto, y que obviamente va a estar asociado a un cierto largo, yo voy a tener una zona de pandeo elástico y una zona de pandeo inelástico. ¿Ya? Es exactamente lo mismo que hacíamos antes. ¿Se acuerdan que el código, en el caso de compresión, también define un límite que separa el límite elástico del límite inelástico y lo hacía para un valor que era aproximadamente 0,45 FI? ¿Se acuerdan que lo vimos también? En este caso es exactamente lo mismo. El código en este caso, como asume que hay un 30% de tensiones residuales, asume que el rango elástico llega solo hasta 0,7 FI por SX, y si ustedes ponen en este término de acá 0,7 por FI por SX, van a encontrar cuál es el largo de pandeo que cumple esta condición. Es decir, este LR lo pueden encontrar simplemente de hacer en esta expresión de acá el MCR igual a 0,7 FI por SX. ¿Ok? Ahora, en compresión eran estos dos límites. Era, por un lado, el límite elástico, en los cuales valía la ecuación de Euler, en realidad era 0,877 la ecuación de Euler, pero seguía esta misma curva, y después acá, ¿se acuerdan que era un valor promedio entre el módulo tangente y el módulo reducido? Y era esa expresión 0,658 elevado a FI partido por FE y todo eso por FI, ¿ya? Y que seguía como una curvita media así. Bueno, en este caso, hay otro rango que define el código. El código no solamente diferencia entre un rango de pandeo elástico y un rango de pandeo inelástico. Asume también que hay un largo a partir del cual el fenómeno de pandeo lateral torsional no existe. ¿Ok? Entonces, si el largo del elemento está en este rango de acá, sí va a ocurrir pandeo lateral torsional, pero ese pandeo lateral torsional va a ser elástico. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna de las fibras de la sección va a haber alcanzado FI
al momento que ocurre el pandeo lateral torsional. Eso sí es que es muy larga la sección. Después, en este largo de acá, va a decir, ok, sí ocurre pandeo lateral torsional, pero ese pandeo lateral torsional, al momento que ocurre, ya hay algunas fibras de la sección que alcanzaron la fluencia, ¿ya? Pueden ser, obviamente van a ser las fibras más extremas, pero no solo las extremas, podría ser que ya se aplastificó un poquito para adentro, ¿ok? Pero quiere decir que va a ocurrir el pandeo lateral torsional, pero de manera inelástica. Eso es si es que el largo del elemento está en este rango. Pero si el elemento es muy cortito, no va a ocurrir pandeo lateral torsional. Así de simple, no va a ocurrir. ¿Ya? No es que vaya a ocurrir con una curvita así, no. No va a ocurrir pandeo lateral torsional. Y si no ocurre pandeo lateral torsional, ¿cuál va a ser la capacidad del elemento? Simplemente su capacidad plástica. Entonces, en teoría, en esta expresión de acá, este gráfico vendría siendo válido hasta acá con esa línea y es válido hasta acá con esta línea. ¿Y qué una nebulosa? Bueno, ¿qué pasa en esta parte de acá? Adivinen qué dijeron nuestros genios del ISC. Los digo genios, no desde tono irónico. Genio en el sentido de que son ingenieros y ellos no están preocupados de irse a la base, muy profunda las cosas. Ellos tienen que generar expresiones que nos permitan a nosotros hacer diseños seguros y de manera sencilla. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Esta zona se llama plastificación. Ellos dijeron, ¿sabes qué? En este tramo voy a asumir que se comporta de manera lineal entre este punto y este punto. Esa fue una definición de la ISC. ¿Ok? Entonces, hasta este largo no ocurre pandeo lateral torsional. A partir de este largo ocurre pandeo lateral torsional de manera elástica. Por lo tanto, sí es válida esta ecuación. En este rango de acá, lo que asume es una variación lineal entre este punto y este punto, y en esta zona se va a caracterizar porque sí hay pandeo lateral torsional, pero de manera inelástica. ¿Ok? ¿Les quedó claro este gráfico? Espero, si no, acuérdense que me pueden preguntar por email. Entonces, en el rango inelástico de pandeo lateral torsional, se asume que hay una variación lineal, que era lo que les mostraba anteriormente. El largo no arrostrado, este L sub R, que delimita el paso del rango elástico al rango inelástico, se obtiene de simplemente fijar F sub CR igual a 0,7 FI en la ecuación que veíamos F24, y si ustedes hacen eso y aplican matemática, van a llegar a que este largo LR viene dado por esta expresión de acá. Esta es la ecuación F26, pero no es ni más ni menos que en esta expresión de acá poner, o bien el momento, esta expresión la pueden escribir como momento o como tensión, pero si hacen este valor igual a MR, o si lo están viendo como tensión, igual a 0,7 FI, y despejan LB, van a llegar a esta expresión de acá. ¿Ya? Lo invito a hacer a los que les guste la matemática. El largo no arrostrado que delimita el paso del rango inelástico al rango plástico, que se denomina L sub P, ese se obtiene de manera experimental. Es decir, este valor de acá es teórico. Es simplemente imponer que este momento acá y calcular ese largo. Este largo de acá, a partir del cual delimita la zona de plastificación o cuando no ocurre pandeo lateral torsional, de cuando ocurre pandeo lateral torsional inelástico, es un valor experimental. ¿Okay? No hay forma teórica de obtener este valor. Ese valor de ahí, el código lo determina en la ecuación F25 y es súper sencillo calcular. Miren, es 1,76 el radio de giro respecto al eje menor, por eso es R sub I, por la raíz de E partido por FI. ¿Ok? Entonces, como resumen, para entender el pandeo lateral torsional, el pandeo lateral torsional tiene tres resistencias, dependiendo si están en este rango o en este rango. Si ustedes están que el elemento es muy largo, es decir, el LB es mayor que el LR, van a estar en la zona en que sí va a ocurrir pandeo lateral torsional y va a ocurrir de manera elástica, o lo que el código llama una zona 3. Si es que están entre LP y LR, quiere decir que sí va a ocurrir pandeo lateral torsional, pero va a ocurrir de manera inelástica y la curva en este caso va a ser un tramo lineal. En cambio, si el largo LB
es menor que LP, no va a ocurrir pandeo lateral torsional y por lo tanto la capacidad del perfil va a estar dado por su capacidad plástica completa. ¿Ok? ¿Cómo hace esto entonces el código? Lo vamos a ver en la siguiente clase, pero si ustedes van a la sección F2 del código, esto que tengo pegado acá es simplemente la sección F2 del código, y que habla del lateral torsional buckling. Entonces, lo que dice es lo siguiente, dice, mire, si usted tiene que el LB es menor que el LP, el estado del límite de pandeo lateral torsional no aplica. Listo. Vamos al caso al otro. Si el LB es mayor que el LR, quiere decir que se le va a pandear elásticamente, el momento nominal resistente es simplemente FCR por SX, que obviamente tiene que ser menor que la capacidad plástica, pues sabemos que no puede superar la capacidad plástica. Y en donde FCR viene dado por esta ecuación acá. ¿Se acuerdan la ecuación que dedujimos? ¿Se acuerdan la que dedujimos? En que este 0,078, cómo se calculaba. ¿Se acuerdan que vimos cómo se sacaba este RTS? O sea, esta ecuación la dedujimos completamente en el curso. ¿Ok? Entonces, cuando el pandeo es elástico, sabemos que la capacidad viene dado por SX por FCR. Esto de acá. Y si estamos entre LP y LR, la variación es lineal. ¿Entre qué cosa? Entre el momento plástico y 0,7 FISX. ¿Y entre qué largos? Entre el largo LP y LR. ¿Ok? Entonces, esto que tenemos acá, si ustedes lo transforman, estas ecuaciones de acá lo transforman en un gráfico, es esto de acá. Acá varía entre MP y MR, que vale 0,7 FISX, y entre LP y LR. Ahí está. LP, LR, MP 07 FISX. ¿Ok? Ya, y ahora para finalizar la clase, voy a simplemente dejar abierto nomás el tema del pandeo local, que lo vamos a ver en la otra clase, pero todo lo que hemos deducido hasta acá está enfocado en dos estados límites. La capacidad de plastificación del elemento o que experimente pandeo lateral torsional. Pero vimos también que pueden haber fenómenos de falla local sujetos a, condicionados por el pandeo local de los elementos. Entonces, acá hay una primera cosa que hay que tener súper clara, que otro error típico de los ingenieros, que mis colegas cuando hacen eso yo los miro con cara de no te tenga que caer la estructura nomás. Cuando uno está hablando de elementos en compresión, hay dos rangos. O es esbelto o no esbelto. Cuando ustedes hablan de elementos en flexión, hay tres rangos. El elemento puede ser esbelto, puede ser no compacto o puede ser compacto. ¿Ya? No es simplemente, en compresión existía slender, non-slender. Dos límites nomás. En flexión es distinto. Existe slender, non-compact y compact. ¿Ok? Hay una subclasificación si es que no es esbelto. ¿Ok? Entonces, yo no quiero escuchar a nadie, así como no quiero que me diga que ASD es el método de tensiones admisible, sino que es el de resistencia admisible. Tampoco quiero escuchar a nadie diciendo, oye, mi elemento en compresión es no compacto o es compacto. Falso. En compresión o es esbelto o no esbelto. En flexión puede ser esbelto, no compacto o compacto. ¿Y de qué va a depender si es esbelto, no compacto o compacto? De la tabla B41B. ¿Se acuerdan que la tabla B41A establecía los límites para compresión? La tabla B41B establece los límites para flexión. Y define un lambda P, y por lo tanto, si el lambda de la sección es menor a lambda P, es compacta. Si está entre lambda P y otro que define lambda R, ¿se acuerdan que en compresión existía solo el lambda R? Si está entre lambda P y lambda R, es no compacta, y si es mayor que lambda R, es esbelta. ¿Ok? Y acá está la tabla. Recuerden que es súper similar a la B41A, en la cual el lambda, tienen que irse acá, tienen que ver en qué casos están, por ejemplo. Acá está, por ejemplo, el caso de alas de perfiles doble T, de simetría simple o doble, que son build up, que son los soldados de Chile. Entonces, la esbeltez es B partido por T. ¿Se acuerdan que el B era la mitad del ala y el T es el espesor del ala? Y hay que ver si este B partido por T es mayor o menor que 0,38.
Si es menor que 0,38, se acabó, listo, es compacto. Ya, si es mayor que 0,38, hay que ver si es mayor o, no, o menor que este lambda R, que es este valor de acá. Si es menor que este, pero ya sabemos que es mayor que este, vamos a asumir que es no compacto. En cambio, si es mayor que este, es esbelto y hay que tratarlo de otra forma. ¿Ok? Y para terminar la clase, acá les dejo 3 enlaces de videos que muestran un poco estos fenómenos de pandeo, pandeo lateral torsional, para que los entiendan y los puedan ver. ¿Ok? Yo entiendo que no pudo estar ninguno en la clase, ya es un día viernes, como les decía, no es el mejor panorama, lo entiendo, además fue mi culpa, yo suspendí la clase el día martes y no los podía obligar a estar en esta clase, por lo tanto no estoy enojado ni nada, pero sí les tengo que pedir y obligar a hacer algo. Es necesario que esta clase la revisen previo a la clase del martes, porque si no, la clase del martes no van a entender absolutamente nada de lo que estoy hablando, ¿ok? Así que para que revisen esta clase antes de cualquier cosa.